Así que en esta clase, asesoría de hoy, vamos a hablar sobre campo eléctrico, ¿ok? ¿Sí? Forzadamente tenemos que hablar de campo eléctrico porque estuvimos hablando de fuerza eléctrica, ¿sí? Cuando hablamos de fuerza eléctrica, mencionamos también que además de que esta tiene un valor, es decir, la fuerza eléctrica tiene un valor, también tiene una dirección, ¿sí? Recordemos esto. En el estudio de las ciencias abundan este tipo de cantidades en las que resultan tan relevante la magnitud, es decir, el valor que tiene la fuerza, como también la dirección. Es importante conocer a los dos, ¿sí? Un vector, que realmente es esto, es un elemento matemático al que además de poder calcularle la magnitud, también es importante considerar el punto de aplicación o la dirección y el sentido al que se dirige. Entonces, un vector, cuando hablamos de vectores, es porque conocemos la magnitud y la dirección de la fuerza, de la energía o de lo que estemos hablando, ¿sí? Eso es un vector. La electricidad y el magnetismo se fundamentan en el estudio de herramientas vectoriales, ¿sí? Para poder estudiar electricidad y magnetismo tenemos que basarnos en herramientas vectoriales. Y a esto lo conocemos como campos, ¿sí? Un campo vectorial se refiere al espacio en el que cada punto se puede asociar un vector, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de campo vectorial, estamos refiriéndonos a todo este espacio que abarca en el que a cada una de las fuerzas se le puede asignar un vector. Recordemos que un vector tiene intensidad y dirección, ¿sí? Entonces, campo vectorial no es más que un montón de líneas de fuerza, por así decirlo, a las cuales les conocemos su magnitud y su dirección. Ahora bien, una carga eléctrica siempre se encuentra rodeada por un campo eléctrico. Sí, sí, claro, sí, estoy muy consciente de esto. De hecho, pues está en mis planes subir la clase pues lo más pronto posible. Ok, entonces una carga eléctrica se encuentra siempre rodeada por un campo eléctrico, es decir, la misma carga eléctrica genera alrededor de ella un campo eléctrico, ¿sí? Las cargas, como ya vimos, de diferentes signos se atraen y las de igual signo se repelen, ¿sí? Aun cuando se encuentran separadas, ¿sí? Esto quiere decir que las cargas eléctricas influyen sobre la región que está a su alrededor. Ok, esto es muy importante, ¿sí? Porque si retomamos el ejemplo de los imanes, ¿sí? Los imanes con igual carga magnética se repelen, mientras que los imanes con cargas diferentes se atraen. Uno podría pensar que esta interacción se da únicamente en cierto espacio. Bueno, pues ese espacio de interacción, es decir, ese campo magnético que tienen alrededor los imanes, pues tiene cierta área de influencia, ¿verdad? Mientras más fuerte sea el imán, más fuerte va a ser el área de influencia que tenga el magnetismo de ese imán. Lo mismo sucede con las cargas eléctricas. Mientras mayor sea la carga, mayor va a ser su radio de acción de dicha carga, ¿sí? La región de influencia recibe el nombre de campo eléctrico, ¿sí? Cuando hablamos de campo eléctrico, realmente a eso nos estamos refiriendo, a ese campo o a esa área de influencia que hay alrededor de dicha carga eléctrica, ¿sí? Ahora, ese campo eléctrico, pues es invisible a el ojo humano, pero existe la fuerza que tiene y que ejerce acciones sobre los objetos cargados, ¿sí? Y es por eso que es muy fácil detectar la presencia de un campo eléctrico y también se puede cuantificar, es decir, se puede medir la intensidad de ese campo eléctrico. Aquí tenemos unos esquemas para ejemplificar esto. Eso que vemos en azul, vamos a decir que es un electrón cargado negativamente y vemos que alrededor de ese electrón hay estas líneas de color rosado. Bueno, estas líneas son los vectores. ¿Por qué? Porque podemos calcularles, si nos dieran el valor de este electrón, podríamos calcularle la fuerza que tienen estos vectores. Y como ya vimos anteriormente, las cargas negativas tiene la fuerza hacia ellas, ¿sí? Hacia adentro, por así decirlo. Si se dan cuenta, estas líneas tienen dirección, ¿sí? Van hacia la carga.
de afuera hacia la carga. Bueno, esta carga, este ejemplo de la carga en azulito, nos dice que tiene todo ese radio de influencia, ¿no? No nos dicen cuándo es el valor de la carga, pero las líneas o los vectores delimitan ese radio de influencia. Es decir, si es una carga negativa, si se dan cuenta, aquí abajo hay una carga positiva, deberían atraerse, pero aquí en medio hay un espacio que la separa y ese espacio pues está un poquito más alejado del área de influencia de ambas cargas, ¿sí? Lo mismo sucede con el ejemplo de aquí abajito, es un electrón, digamos, también con una carga positiva, pero a diferencia de las cargas negativas, estos vectores o este campo eléctrico va del electrón, o es decir, de la carga hacia afuera. Si se dan cuenta, estas iban hacia adentro, hacia la carga, pero estas van hacia afuera. Y esto va a pasar siempre cuando la carga es negativa, la dirección es hacia la carga. Cuando la carga es positiva, la dirección es hacia afuera de la carga. ¿Sí? Como vemos aquí. ¿Ok? Y esas líneas nos delimitan tanto la magnitud como la dirección, como el área de influencia. Eso es el campo eléctrico. ¿Ok? Ahora bien, el electrón y todos los objetos electrizados tienen a su alrededor un campo eléctrico, ¿sí? Cuya fuerza se manifiesta sobre cualquier carga cercana a su zona de influencia. Lo que vimos ahí, tenemos dos cargas y aquí ya está delimitada su zona de influencia, ¿sí? Si por aquí yo pusiera un objeto, ¿sí? Digamos que aquí pongo una moneda, pues tal vez la moneda no presentaría interacción con ninguna de estas dos cargas porque está un poquito fuera de su área de influencia, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo muevo la moneda solo un poco hasta dentro del área de influencia de esta carga? Bueno, pues aquí ya la moneda se vería afectada porque está dentro del campo eléctrico de este electrón positivo. Y mientras más cercano esté, más fuerte va a ser la interacción que van a tener. Lo mismo sucedería si yo pusiera la moneda aquí. La interacción sería mucho más fuerte a tenerla por aquí, ¿sí? Porque está más cercana. Ahora, el campo eléctrico no se puede ver, como ya dijimos, no podemos ver ese campo eléctrico ni el campo magnético, pero sí se puede cuantificar y ahí es donde entra uno de los grandes científicos del siglo pasado, el inglés Michael Faraday, que él fue el que introdujo el concepto de estas líneas de fuerza, ¿sí? Él fue el que se le ocurrió la idea de dibujar estas líneas de fuerza y presentar la interacción que tienen y la dirección a la cual se dirigen. Sí, hay un programa que se llama Cosmos y hay un capítulo dedicado específicamente a Michael Faraday. Si pudieran verlo, está muy interesante y muy inspirador también, ¿no? Ahora bien, como ya vimos, pues las líneas de fuerza que representan al campo eléctrico de una carga positiva salen radialmente. Radialmente se refiere, o sea, al radio, ¿sí? De manera circular. Eso es un ordenamiento radial, ¿sí? Así como están aquí, como las cargas son redonditas, salen hacia todas direcciones, pero de la carga, es decir, salen de un radio. ¿Mm? Pero cuando son negativas, también el ordenamiento es radial, pero las líneas de fuerza llegan hacia la carga. En cargas positivas salen de la carga y en cargas negativas llegan hacia la carga, ¿sí? Ok. ¿Qué vamos a ver ahora? Estos esquemas de interacción entre ambos tipos de carga. Por ejemplo, estas configuraciones que se pueden dar entre las cargas positivas y negativas, ¿sí? Como ya sabemos, las líneas de fuerza no las podemos ver, pero las podemos cuantificar y también podemos dibujarlas de tal manera que señalen, además de la dirección y el sentido hacia donde se dirigen, el punto más intenso del campo eléctrico. Es decir, juntar dos cargas y podemos dibujar el punto donde la interacción entre ambas cargas es más fuerte, ¿sí? Como vemos aquí, tenemos dos cargas diferentes. Esta es positiva y esta es positiva también. Perdón, tenemos dos cargas iguales, ¿sí? Dos cargas positivas. Ya sabemos que el campo eléctrico de las cargas positivas sale de dirección radial de la carga hacia afuera. Entonces aquí vemos que se dirigen hacia aquí. Pero como ya sabemos, dos cargas iguales se repelen.
Por lo tanto, si nos fijamos en este esquema, en el punto más fuerte, donde debería estar, donde existe menos distancia, que es en este punto, si se dan cuenta, las líneas de fuerza se doblan hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Repeliéndose completamente, ¿sí? De tal manera que aquí en medio no hay interacción o la interacción es muy fuerte que hace que se repela, ¿sí? Las cargas se empujan hacia arriba o hacia abajo. Es por eso cuando teníamos dos imanes, tratábamos de pegarlos, pero siempre se iban o hacia arriba o hacia abajo, precisamente por este tipo de interacción. Hacia dónde se dirige la magnitud y la dirección de los vectores, pues trata de escapar, o se va hacia arriba o se va hacia abajo, pero nunca se trata de juntar. Contrario a lo que sucede con dos cargas de signos opuestos. Por ejemplo, aquí tenemos una carga negativa, aquí tenemos una carga positiva, y si se dan cuenta, las líneas se complementan al punto que el mayor rango de interacción o la interacción más fuerte es aquí en medio. ¿Por qué sucede esto? Bueno, como bien sabemos, los vectores tienen una dirección hacia la carga cuando es negativa, mientras que cuando la carga es positiva, la dirección es hacia afuera de la carga. ¿Qué sucede aquí? Si se dan cuenta, viene la magnitud del vector, sale, porque así es la dirección, llega hasta este punto y en este punto, que es el punto de interacción más fuerte, se mezcla o se combina con la fuerza de interacción de esta carga negativa, ¿sí? Aquí digamos que se unen, se empatan las fuerzas y es por eso que sucede la atracción, ¿sí? Voy a borrarlo para que puedan analizar un poquito mejor los esquemas, ¿sí? Ahí está. Esto es cómo interactúan las diferentes cargas eléctricas y también las magnéticas. Recordemos que electricidad y magnetismo van de la mano. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, por favor me lo notifican para resolverla al momento. ¿Sí? Ahora bien, el campo eléctrico es una propiedad del espacio, es decir, se genera en el espacio que nos rodea, mediante en la cual se ejercen las acciones a distancia entre partículas u objetos cargados, ¿sí? El campo eléctrico se representa por medio de vectores en el espacio, que los vectores son estas líneas que nos grafican intensidad y dirección, ¿sí? Por lo que se denota con el símbolo E, ¿sí? El campo eléctrico, nos referimos a él con la letra E, ¿sí? Cuando vean la letra E, así como esta, nos estamos refiriendo a campo eléctrico. El campo eléctrico se mide con la siguiente unidad, newtons entre coulombs, ¿sí? Esta es la unidad con la que se mide el campo eléctrico. Así como medimos la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, el campo eléctrico se mide en newtons sobre coulomb, es decir, los newtons nos representan fuerza y los coulomb representan carga eléctrica, ¿recuerdan? Entonces, campo eléctrico nos mide la fuerza entre la carga eléctrica, es decir, newtons entre coulomb, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el campo eléctrico nos indica la forma en la que un objeto cargado modifica las propiedades eléctricas del espacio que lo rodea, ¿sí? Es decir, imaginemos que tenemos un objeto cargado, ese objeto va a tener un campo eléctrico, es decir, va a tener unas líneas de fuerza invisibles alrededor de él que van a ocupar pues cierto radio y todo lo que toque esa carga o ese objeto cargado y todo lo que intervenga con su área de influencia se va a ver modificado por esas propiedades eléctricas, ¿sí? Formalmente, el campo eléctrico de una carga se define ya textualmente, como la física no nos dicta. Campo eléctrico de una carga se define como el vector que al ser multiplicado por la magnitud de la carga resulta en la fuerza eléctrica que se aplica sobre dicha carga, ¿sí? Esto es la manera textual en cómo la física describe el campo eléctrico. Un vector que se multiplica por la magnitud o la fuerza de la carga y esto resulta la fuerza eléctrica
que se aplica sobre esta carga. Y aquí tenemos la fórmula general que nos explica este texto, ¿sí? ¿Qué significa la E? La E es campo eléctrico. Entonces, va a ser aquí la fórmula campo eléctrico va a ser igual a F entre Q. ¿Qué significa la F? La F significa la fuerza que recibe la carga de prueba en newtons. La carga de prueba es una carga que en la resolución de problemas nos van a brindar el valor, ¿sí? Y la Q es el valor de la carga de prueba en coulombs, ¿sí? Eso también. Para poder calcular campo eléctrico nos deben de brindar a F y a Q, es decir, la fuerza que recibe la carga y el valor de la carga, ¿sí? Es decir, la intensidad, perdón, la fuerza de la carga, pero expresada en coulombs. Entonces, esta es la fórmula general para poder determinar el campo eléctrico de un cuerpo. E es igual a F entre Q. E es campo eléctrico, F es fuerza que recibe la carga y Q es el valor de la carga. ¿Ok? Ahora bien, esta fórmula nos va a servir para poder calcular la intensidad del campo eléctrico. Tómenle nota, tomen apuntes de esta fórmula, tomen una fotografía, apúntenla por ahí en su cuaderno, ¿ok? Ahora, forzadamente, ya que hablamos de campo eléctrico, vamos a hablar de intensidad del campo eléctrico. Es decir, ya sabemos que si yo tengo un cuerpo, esto a su alrededor tiene unas líneas de energía invisibles, si fuera un objeto cargado, ¿sí? Pero, ¿cómo yo calculo cuánto de fuerza o cuánta interacción va a tener este objeto cargado? Para esto necesito medir la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Es decir, cuán intenso es este campo eléctrico que rodea al objeto cargado, el cual yo quiero calcular, ¿ok? Ahora, para poder interpretar cómo es la intensidad del campo eléctrico producido por una carga eléctrica, se emplea una carga positiva de valor muy pequeño. Esto es la carga de prueba, ¿sí? Esa pequeña carga de prueba a la que vamos a denominar Q se coloca en el punto del espacio a investigar. Esto nada más nos está describiendo cómo es que se cuantifica la intensidad del campo eléctrico, pues de una carga eléctrica, ¿sí? Si la carga de prueba recibe una fuerza de origen eléctrico, diremos que en ese punto del espacio existe un campo eléctrico, cuya intensidad, o sea, la E, es igual a la relación dada entre la fuerza, que es F, y el valor de dicha carga, que es Q. Ahora bien, esta es la fórmula general que ya vimos. Ahorita vamos a ver cómo aplicarla y ahorita vamos a dejar un poquito más claro esto que les leí, que es realmente cómo se cuantifica o cómo se utiliza la fórmula. Pero ahorita la vamos a ver, no es tan difícil. Ok. La intensidad del campo eléctrico, entonces, es una magnitud vectorial. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque tiene fuerza y tiene dirección, ¿sí? Eso es un vector, que tiene una fuerza y tiene una dirección. Por ejemplo, una flecha podría graficarse, por eso las flechas, perdón, son la representación de los vectores por excelencia, porque pues una flecha en la vida real, o sea, con un arco, podría comportarse como un vector porque tiene fuerza. Cuando ustedes estiran el arco, le cargan cierta fuerza, cierta energía cinética a la flecha que al ser disparada, pues adquiere una velocidad y una dirección. Y por la masa de la flecha, pues también tiene por ahí pues un valor. Por eso hablamos de magnitudes vectoriales. Toda vez que la fuerza también lo es, por ello los campos eléctricos se suman vectorialmente. Aquí no vamos a entrar mucho a detalle de cálculo vectorial porque el contenido del libro pues no lo abarca. Así que nos vamos a mantener únicamente en lo más sencillo, ¿sí? La dirección y el sentido del vector representativos de la intensidad del campo eléctrico en un punto van a ser iguales a la fuerza que actúa en ese punto donde se está colocando la carga de prueba, ¿sí? La magnitud de la intensidad del campo eléctrico, o E, no es constante, puede variar, ¿sí? Eh, Va disminuyendo a medida que se aumenta la distancia. Pues esto es muy lógico, ¿verdad? Si yo tengo un imán aquí, puede ser que sea un imán de este tamaño, tal vez la interacción que yo tenga en este punto va a ser mayor a la que yo tenga más lejos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un imán por aquí, vamos a decir que este es un imán,
Ah, pues mientras más cerca yo tenga una moneda, pues la va a traer casi inmediatamente, ¿verdad? Pero si yo la pongo muy lejos, pues como su campo eléctrico o su campo magnético no es tan grande, pues ya va a perder un poquito de fuerza o de interacción, ¿sí? A eso se refiere este punto. Y esto es muy claro y es muy obvio, ¿verdad? Mientras más yo me aleje, voy a recibir menos fuerza eléctrica. Mientras más me acerque, voy a recibir más fuerza eléctrica, ¿ok? Bueno, aquí es la fórmula general, pero tiene algunas variaciones y es lo que vamos a estudiar ahorita relacionados precisamente con lo que ya estuvimos viendo de manera textual, ¿sí? Por ejemplo, esta es la fórmula original. Vamos a verlas una por una. Acá hay una fórmula. Aquí hay una variante de la fórmula que si se dan cuenta lo único que hicimos fue despejar a F, ¿sí? Ahora queremos conocer, aquí queríamos conocer la intensidad de campo eléctrico o E, pero aquí queremos conocer la magnitud de fuerza, ¿sí? Si se dan cuenta son los mismos elementos, pero aquí la fórmula ya cambia un poquito. Quiero conocer la intensidad del campo eléctrico, pero tengo una K, tengo una Q y tengo una R. Ahorita vamos a ver de qué tratan cada una de estas fórmulas. Vámonos primero con la más clásica o la primera fórmula, ¿verdad? De la cual se desprenden todas las demás, que es esta. Fórmula general para calcular intensidad de campo eléctrico. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Bueno, esta imagen que tengo aquí arriba de esta esfera color naranja, que es una carga, vamos a decir que es una carga, que ahí vemos que nos está representando que es una carga positiva, ¿sí? Yo voy a utilizar esta fórmula cuando yo quiera calcular qué tan fuerte es el campo eléctrico que está rodeando a este objeto cargado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un objeto cargado y quiero conocer qué tan fuerte es el campo eléctrico o qué tan fuerte es la intensidad de ese campo invisible que rodea a este objeto cargado. Quiero saber la cantidad de fuerza que despide ese objeto cargado. Para saber eso, para saber la cantidad de fuerza que despide ese objeto cargado, o sea, la intensidad de campo eléctrico, voy a utilizar esta fórmula, esta primera fórmula, que me dice que E o intensidad de campo eléctrico va a ser igual a F, es decir, me tienen que decir la magnitud de la fuerza dividido entre Q. Es decir, tengo que conocer también la carga eléctrica de este objeto cargado en Coulomb, ¿sí? Esto es básicamente como decir, bueno, yo quiero saber qué tan fuerte es el aroma de un perfume. Bueno, pues lo puedo cuantificar con alguna fórmula, ¿verdad? Pero más que nada, esta primera fórmula se utiliza para identificar la cantidad de fuerza que despide ese objeto cargado. No quiero saber qué tan grande es su interacción, no quiero saber hasta dónde llega su campo eléctrico, solo quiero saber qué tan fuerte es su campo eléctrico que tiene alrededor ese objeto cargado, ¿ok? Vamos a la segunda fórmula, que es esta que tenemos aquí, que es una variante en la cual nada más despejamos a la F. Pero ¿por qué despejamos a la F? ¿Por qué pudimos alterar o por qué alteramos esa fórmula original? A ver, déjenme poner el lápiz. Aquí. Ok. Bueno, pues el esquema que yo tengo aquí arriba responde a esta fórmula, ¿sí? Aquí nos dice que F va a ser igual a E multiplicado por Q, es decir, la fuerza o la magnitud de fuerza que recibe la carga va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico multiplicado por la carga de prueba, ¿sí? ¿Qué quiero calcular aquí? Si analizamos este esquema gráfico en la parte superior, tengo yo esta carga, que es la misma que esta, ¿sí? Yo ya, digamos que yo ya apliqué la primera fórmula a esta carga y conocí la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Es decir, la intensidad que despiden estas líneas. Porque para poder aplicar esta fórmula, si se dan cuenta, yo debo conocer la intensidad de campo eléctrico y la carga de prueba. Pero aquí yo no conozco a F, ¿sí? Entonces, digamos que yo ya conozco la intensidad del campo eléctrico, pero lo que yo quiero saber es la fuerza que va a recibir
de esta fuerza que despide el campo eléctrico, ¿cuál es la fuerza que va a recibir esta carga de prueba? ¿Sí? Es decir, las líneas vienen hacia aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza que va a tener esta línea invisible, este vector? ¿Cuál es la fuerza que va a recibir esta pequeña carga de ese vector? ¿Sí? Es decir, de esta línea del campo eléctrico que despide ese objeto cargado. ¿Sí? Yo tengo aquí a Q, que es la carga de prueba, y yo quiero saber la fuerza que recibe, es decir, con cuánta fuerza golpea esta flecha a esta carga de prueba. Eso es lo que yo quiero conocer con esta fórmula, ¿sí? Ahora bien, ahí está la tercera fórmula, que esta fórmula es la más interesante y que aquí la tenemos, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta es la que cambia un poquito más que las dos anteriores, porque aquí ya agregamos otros elementos como la Q y la K, perdón, y la R al cuadrado. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esta tercera fórmula es un poquito más interesante porque esta fórmula nos va a permitir calcular la intensidad de campo eléctrico, pero a cierta distancia. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema gráfico y tenemos nuestra carga, nuestro objeto cargado, perdón, que es este de aquí. Este es el objeto cargado, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto de su campo eléctrico de este objeto recibe esta carga de prueba, pero a una distancia determinada. Es decir, yo quiero saber, yo puedo utilizar esta fórmula para saber cuánto de su campo eléctrico de esta carga afecta a esta otra, pero ¿qué tal si yo quiero saber a 10 centímetros, a 5 centímetros, a 15 centímetros, a 1 centímetro, a medio milímetro? Aquí yo puedo determinar la intensidad de campo, pero a la distancia que yo quiera o que yo necesite, ¿sí? Am, Antiguamente, cuando la tecnología no era tan sofisticada, vamos a decirlo así, habían algunos aparatos un poco más delicados que otros. Yo recuerdo que salían unas radios que utilizaban un sistema un poquito diferente al que usamos actualmente. La radio tiene mucho tiempo y mediante el tiempo que ha tenido han surgido diferentes modelos. Entonces, había un modelo muy específico en particular de la radio que normalmente trabaja, la radio y la televisión trabajan normalmente por ondas, se me fue el nombre ahorita, pero trabajan por unas ondas que no son tan complicadas, ¿sí? Pero ese modelo de radio que salió específicamente trabajaba con ondas electromagnéticas un poquito más sensibles. Entonces, esas radios venían con una especificación de no mantenerlas muy cerca de objetos magnéticos. Por ejemplo, tú no podías acercar esa radio con un imán muy poderoso o no podías tenerla cerca de una televisión porque la dañabas precisamente por esto. Y entonces se utilizaba esta fórmula, bueno, los fabricantes, ¿verdad? Utilizaban esta fórmula para determinar y para que al final la etiqueta dijera, mantener esta radio a 1 metro de una televisión, o a 2 metros o a 1,5 metros de una televisión, ¿sí? Entonces aquí podemos calcular a qué distancia podrían tener interacciones esta carga y esta carga, o cuánto de la intensidad de su campo de esta carga recibe esta otra carga a la distancia que se encuentra, ¿sí? Son tres fórmulas que vamos a estar viendo ahorita con unos ejemplos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Tienen todo claro? Sé que puede sonar un poquito complicado, pero ahorita lo vamos a aclarar un poquito mejor con los ejercicios que vamos a realizar. Bueno, si nadie tiene dudas, vamos a pasar con algunos ejemplos de los ejercicios, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Primer ejercicio nos dice una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 7 coulombs, ¿sí? Recibe una fuerza horizontal hacia la derecha. Si se dan cuenta, aquí el problema nos está dando cuánto vale la carga de prueba. Nos dice que esta carga de prueba está recibiendo una fuerza horizontal hacia la derecha, ¿sí? Es decir, esa fuerza tiene dirección, ¿sí? Una fuerza horizontal hacia la derecha de
2 por 10 a la menos 4 newtons. Tiene dirección y tiene magnitud. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza? Se dirige de manera horizontal hacia la derecha y tiene una fuerza de 2 por 10 a la menos 4 newtons, ¿sí? Y nos pregunta el problema, ¿cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? Si se dan cuenta, aquí nos está preguntando la magnitud de intensidad del campo eléctrico, pero no nos dieron a qué distancia está colocada la carga. Cuando no nos den la distancia, pero nos están dando otros factores, ¿sí? Aquí no nos dieron la distancia, pero nos dieron cuánto vale la carga de prueba y cuánto vale la fuerza que recibe y nos piden calcular magnitud de intensidad de campo eléctrico. ¿Okay? Cuando nos pidan calcular magnitud de la intensidad del campo eléctrico y nos den estos dos datos, cuánto vale la carga de prueba y cuánto es la fuerza que recibe, vamos a utilizar nuestra fórmula clásica, ¿sí? Intensidad de campo eléctrico va a ser igual a magnitud de fuerza dividido entre la carga de prueba, ¿ok? Identifico mi fórmula, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar mis datos. ¿Conozco a E? No, eso es lo que quiero conocer, eso es lo que me pregunta el problema. Magnitud de intensidad de campo eléctrico. ¿Conozco a esta F? Sí, esta F es una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 por 10 a la menos 4 newtons. Entonces, F va a ser igual a 2 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Ok? Conozco a Q. Sí, Q es la carga de prueba y esta carga de prueba es igual a 3 por 10 a la menos 7 coulombs. Entonces, Q es igual a 3 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Ok? Tengo mis datos, tengo mi fórmula. ¿Qué es lo que sigue? Sustituir mi fórmula con los datos del problema. ¿Ok? Entonces, E va a ser igual a F. F vale 2 por 10 a la menos 4 newtons dividido entre Q. Q, ¿cuánto vale? Q es igual a 3 por 10 a la menos 7 newtons. ¿Ok? Aquí entonces, ¿qué es lo que sigue? Hacer una división, sencillamente, nada más así. Entonces voy a dividir 2 por 10 elevado a la menos 4 entre 3 por 10 elevado a la menos 7. ¿Ok? Y me arroja este resultado. 666.6666, un número periódico, ¿sí? Pero recuerden que intensidad de campo eléctrico se mide en newtons entre coulombs. Si se dan cuenta, este de aquí es newtons, este de aquí es coulomb. ¿Por qué? Porque F se mide, o sea, la magnitud de fuerza se mide en newtons. Aquí está. F es igual a 2 por 10 elevado a la menos 4 newtons. Y Q es 3 por 10 menos a la menos 7 coulombs. Entonces, el prefijo es newtons entre coulombs. Así es. Recuerden que todos estos valores vamos a buscar expresarlos en notación científica, ¿sí? Como lo vimos la clase pasada. Entonces, notación científica tengo 666.66. Necesito buscar un valor mayor a 0, pero menor a 10. ¿Para dónde muevo el punto decimal? Lo voy a mover en esta ocasión para la izquierda. Entonces, un espacio, dos espacios, me queda 6.66 por 10 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque moví dos espacios del punto decimal hacia la izquierda. Y recuerden que esto es un poquito al revésado. Si muevo el punto decimal hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. Entonces, el resultado es 6.76 por 10 al cuadrado newtons entre coulomb. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Sí se acuerdan de la notación científica? ¿Sí se acuerdan de todo esto? Sí, profe, todo bien. Ok, correcto. Si no tienen dudas, vamos a el siguiente ejemplo, ¿ok? Intensidad de campo eléctrico, estamos hablando de lo mismo, pero ahora vamos a ver qué nos dice este problema. Una carga de prueba de 2 milicoulombs, ¿sí? Recuerden que este símbolo nos está expresando precisamente eso.
se sitúa en un punto en el que la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de 5 por 10 al cuadrado newtons entre coulomb. Mucho ojo, aquí el problema ya nos está dando el valor de la carga de prueba, ¿sí? Nos dice que una carga de prueba es de 2 milicoulombs y se sitúa en el punto en la que la intensidad del campo eléctrico, ya nos están dando otro dato aquí en el problema, nos están dando la intensidad del campo eléctrico. Nos dicen que es de 5 por 10 al cuadrado newtons entre coulombs, ¿sí? ¿Qué nos pregunta este problema ahora? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúa sobre ella? En este problema ya no voy a calcular la intensidad del campo eléctrico porque ya la calcularon. La intensidad de campo eléctrico es de 5 por 10 al cuadrado. Lo que me piden ahora calcular es la magnitud de la fuerza, es decir, cuál es la fuerza que despiden las líneas o los vectores que salen de ese campo eléctrico hacia la carga de prueba. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar mi segunda fórmula, que es esta. ¿Por qué? Porque conozco la intensidad de campo eléctrico y conozco a la carga de prueba, pero lo que me pide el problema, magnitud de la fuerza, es F. ¿Ok? Entonces ya ubiqué mi fórmula. ¿Qué voy a hacer? Ubicar mis datos. Conozco a F, no es lo que quiero calcular. Conozco a E, o la intensidad de campo eléctrico, sí. El problema me dijo que la intensidad de campo eléctrico es de 5 por 10 al cuadrado newtons entre coulomb. ¿Ok? Conozco a E. Conozco a Q, sí. Me dijo que es una carga de 2 milicoulombs. Milicoulomb es por 10 a la menos 6. Entonces va a ser 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Tengo mis datos, tengo mi fórmula. ¿Qué es lo que sigue? Sustituyo mis datos en la fórmula. Ok, F va a ser igual a E. E vale 5 por 10 al cuadrado newtons entre coulombs multiplicado por Q. Q vale 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. ¿Qué es lo que sigue? Hacer una multiplicación únicamente con los valores numéricos. Acuérdense, 5 por 10 al cuadrado multiplicado por 2 por 10 a la menos 6. Entonces tenemos 5 por 10 al cuadrado por 2 por 10 elevado a la menos 6. Lo tecleo en mi calculadora y me da este resultado. ¿Sí? Eso les dio. Pero vamos a recordar entonces nuestra notación científica. ¿Sí? En este caso, el resultado nos quedaría como 1 por 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? ¿Correcto? Oh, ya vi. Perdón. Este es el resultado. Es que hace ratos, fíjense nada más lo que pasó aquí. Cuando yo multipliqué 5 por 10 al cuadrado multiplicado por 2 por 10 elevado a la 6, cuando el 6 debería ser negativo. El 2 debería haber quedado 5 por 2 elevado a la menos 6, pero yo omití el signo y entonces me dio un valor erróneo. Este es el valor real que debe dar. Si se dan cuenta, es 0.001. Y al pasarlo a notación científica, que sería así, 0.001. ¿Ok? El punto decimal está aquí. Lo voy a recorrer 1, 2 espacios. Este es, perdón, 3, para que sea 1. ¿Ok?